generales de su ejército, los líderes prominentes le dijeron: mira, ese ganado lo podemos aprovechar. La carne está escasa en Israel, ¿verdad? Vale 50 y 60 quetzales, ¿verdad? Si es lomito especial, mejor llevémonoslo y aprovechemos. Y de paso, de lo mejor de lo mejor, le sacrificamos al Señor. Y aparte de eso, le había perdonado la vida al rey. Y viene Saúl contento de aquella victoria, y viene el profeta y le dice: ¿qué son esos balidos que escucho? Escucho ruido de ganado. ¿Y qué es ese rey? ¿Quién es ese que viene ahí engrilletado? Ese rey. Pero mira, matamos todo, vencimos, hicimos la voluntad de Dios. Pero el profeta le dice: esa no era la orden. Le dio más importancia a Saúl a lo que decían los hombres, los líderes, la opinión de sus asesores, que la voz de Dios. Cuidado, cuidado. Hay profecías disfrazadas, yo les llamo de horóscopos, y no son los que podemos leer en el periódico, en una revista, o los que se pasan a principios de años en las redes sociales, en la televisión, ¿verdad? Como si tú eres de Virgo, de Géminis, de Piscis y todo, ¿verdad? Y entonces muchos le ponen atención. No necesariamente eso. Pero hay personas que escriben: esta es la palabra del día, esta es la palabra, ¿verdad?, que se anuncia para el mes, esta es la palabra profética, dicen ellos, para el año. Yo he dirigido al menos un par de investigaciones en la universidad y hemos investigado qué palabra profética han dado estas personas y cuánto se ha cumplido. Y déjenme decirles que 0. Y luego al año, y luego al mes, o al siguiente día, vuelven y dicen: miren, esta es otra palabra, que el Señor esto y lo otro. Y lo maquillan con versículos bíblicos, lo maquillan con muchas cosas, mucho simbolismo bíblico, por ejemplo. Y toda la gente dice: esa es palabra de Dios. Y yo simple y sencillamente paso la prueba que dice la Escritura. Si no se cumplió, yo no hablé. En otras palabras, puesto que no se cumplió, no son profetas, perdonen, son charlatanes. Y no quiero decir nombres ni nada, pero usted lo sabe. En Verbo no funcionamos así, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no tenemos esa costumbre. Ya no digamos: ay, hermanos, pero viendo, ¿verdad?, qué dice su signo zodiacal, vamos a ver cómo me va a ir este año o este mes, el día de hoy. Eso es consultar a los demonios. Eso no es palabra de Dios. Nuestro destino, nuestro futuro está deparado en Él. Él tiene cuidado de nuestros días. Él sabe exactamente toda nuestra vida. Él cuida de nosotros. No tenemos por qué consultar otra fuente que no sea su palabra, o los profetas, o las profetisas que Dios ha levantado. Por lo tanto, es prohibido buscar el porvenir fuera del ministerio profético. Número 3. Lo que Dios habla se cumple. Esa es la prueba sencilla de que Dios habló, si se cumple. Miren, cuando a mí me han dado palabras proféticas, yo no me preocupo, no me afano. No está constantemente en mí, ¿verdad?, alguna palabra de eso. Tampoco entro en depresión si pasa el tiempo y no se cumple. Cuando éramos jóvenes con mi esposa, casi recién casados, tal vez estábamos esperando a nuestro primer hijo ya hace más de 30 años. Recibí
una palabra profética que me dio a unos hermanos en ese tiempo era, vamos a ver, Rodolfo Bianchi y Carlos McDonald, dos hermanos que se movían mucho en el ministerio profético. Y entonces me dice, vení para acá, vos sos así, 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 y me dan todo mi perfil psicológico, dirían los psicólogos, cómo yo funciono. Y ciertamente yo sabía que esa era palabra de Dios porque ellos no me conocían y efectivamente me estaban diciendo, así ya sea, así funcionas. Por lo tanto, Dios te va a levantar como maestro de la palabra. Yo solamente dije, va. Pasaron muchos años y cuando David Rodríguez llegó emocionado, ¿verdad? Juntamente con Quique, fíjense que encontramos un material buenísimo para que estudiemos la Biblia y nos preparemos. Se llama INSTE. Y entonces estábamos en nuestra casa y entonces, y yo pregunto, disculpen, ¿el primer nivel de cuántos meses es? Es año y 4 meses. Mucho tiempo. Y el segundo nivel son 3 años. Eso no es para mí. Cuando entonces explican y pasa, a ver, decidamos, habíamos como 12 o 13 o 14, tal vez entre ellos estaba Quique, estaba David, mi esposa también. Y entonces todos preguntando, ¿le entramos? Sí. Cuando llegaron conmigo dije no, y todos se quedaron así. Yo no, eso no es para mí. Pero saben, en cuestión de segundos, Dios me dijo, ¿te recuerdas lo que te dije hace años? Me recordó la palabra. Si me crees, prepárate. Pero haga usted de caso, como aquellas películas, ¿no? Que en cámara lenta, yo diciendo, no, y Dios hablándome, y todos se quedaron así sorprendidos. Y entonces les dije, no, pero sí lo tomo con una condición, que lo tome también mi esposa. Ese fue un gran pretexto, ¿verdad? Dije, porque todos se quedaron así sorprendidos. Dios me estaba recordando esa palabra profética. Y miren, hoy estoy frente a ustedes por la misericordia de Dios. Pero no corrí, porque esa palabra profética, aquí está la prueba, se cumplió. Estoy enseñando. Y saben una cosa, cuando Esteban Cobb, que fue el primer director de INSTE para Guatemala, él se fue y luego hubo necesidad de designar a otro director. Yo formaba parte de la junta directiva, era el secretario. Habíamos 3 candidatos. Yo dije, los otros 2 candidatos tienen mejor perfil que yo, seguramente ellos. Y cuando me dijeron, mira, ¿por cuál te inclinas? Obviamente no puedes votar por vos. Yo les dije, bueno, fulano es tal. Al siguiente día me llaman y me dice, fíjate que ya lo decidimos. Llegó Nicolás Venditti, el autor del material de INSTE. Estaba Juan Cruz, nuestro director, que ahora es el director internacional. Y estaba Esteban, el director nacional. Y me dijeron, ya lo decidimos, tú vas a ser el director. Cuando me instalan yo lloraba. Y cualquiera hubiera dicho, pues sí, ni modo, ¿verdad? Del cargo, de la responsabilidad. Yo lloraba porque yo le decía al Señor, Señor, gracias porque te dignaste a poner a un rebelde que no quería estudiar y ahora yo estoy al frente de esta institución. Cuando Dios habla, se cumple. No se preocupe, se va a cumplir tarde o temprano. Dios ahora me tiene de director académico para Iberoamérica, pero eso es la gloria del Señor. Y sigo aprendiendo. Les digo una cosa. Otro, lo que Dios dice no es ambiguo. ¿Qué es ambiguo? Es que puede tener muchos significados.
A veces nos hablan y dice el Señor, por ejemplo, ¿verdad? Dice el Señor, digamos señalando quizás a alguien, dice el Señor que tú tendrás éxito. Y la gran pregunta es, a ver, éxito en el trabajo, es éxito en los estudios, éxito con la familia, o que nos digan lo contrario. Cuidado, dice el Señor, que estás a punto de fracasar. Igual, ¿en qué ámbito? ¿Dónde? ¿Cómo? O que nos diga, dice el Señor que ganarás tu batalla. Bueno, una batalla puede ser una lucha, una batalla puede ser una contrariedad que se tenga con otra persona, puede ser un asunto judicial, puede ser un asunto laboral, en fin. Hay muchos significados, eso es ambiguo. Dios no nos complica, por eso yo les decía, quiero ponerle a mi libro, hermano profeta, no me compliques. Cuando si usted se mueve en una palabra profética y usted cree que eso es lo que Dios está diciendo, lo mejor es, Señor, ¿puedo ser más claro? O si usted recibe una palabra profética ambigua, se vale preguntar y decirle, a ver, no la comprendo. ¿Qué quiere decir batalla? ¿Qué quiere decir tal cosa? Porque puede tener más de un significado. Otra de la cosa, a veces profetizan y yo les llamo profecías, vamos a ver, inocuas. ¿Saben qué? El término inocuo, y eso pues lo aprendí más ahorita con la pandemia, porque hay cosas que no nos hacen daño y hay palabras proféticas que no tienen mucho sentido. Porque por ejemplo, decir, hermanos, yo les profetizo que si ustedes caminan en integridad, si ustedes buscan o si ustedes cumplen la ley del Señor, les va a ir bien. Pero les digo una cosa, que si ustedes abandonan al Señor, les va a ir mal. Eso es hasta lógico. Y yo cuando escucho palabras de esa manera, yo digo, esa palabra hasta yo me la hubiera aventado y no soy profeta. Porque no hay misterio en el asunto. Si eso es lo que dice la Biblia, Moisés le dice al pueblo, he aquí las bendiciones y las maldiciones. Lea usted los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio. He aquí las bendiciones. Si haces esto, si andas en los caminos de Dios, esto, serás por cabeza, no por cola. Prestarás y tú no tomarás prestado. He aquí las maldiciones, y empieza. Hay cosas, hermanos, que yo digo, esas son obviedades bíblicas. Claro, un profeta no las puede recordar, pero tener la presunción de que está profetizando algo que es obvio o lógico. Dice el Señor, ¿verdad? Aquí, al hermano que está allá, ¿verdad? Que tiene un negocio. ¿Usted tiene un negocio? Sí, bueno, dice el Señor que si administra correctamente, ¿verdad? Su negocio y entrega sus diezmos, el Señor lo va a bendecir. Miren, hermanos, y eso está bíblico. Cuidémonos, porque por eso otro de los principios es, y el tiempo está corriendo, no se aventure a ser calificado como mentiroso, porque en el fondo el pasaje lo que está diciendo el Señor, a ver, ¿y cómo sabremos, Señor, si el fulano que dice que es un profeta es tu profeta? Simplemente, si lo que está diciendo se cumple, entonces yo lo hablé. Pero hay cosas que son tan absurdas que, miren, no se necesita tener mucho conocimiento bíblico para entender que lo que está diciendo son puras charadas. ¿Me copian? Y le digo una cosa,
Yo las palabras proféticas, las profecías, las tomo con mucha seriedad, con mucha reverencia, con mucho temor de Dios, que es uno de los consejos que yo les quiero dejar a ustedes. Pero, ¿sabe una cosa? La Escritura también nos autoriza a juzgar las profecías. Otro de los principios específicos de esto, de lo que Dios habla: la profecía es clara, directa, es precisa. Si usted tiene dones proféticos, no deje a la imaginación la palabra del Señor. Es que fíjate que Dios me mostró tal cosa, ¿verdad? Pero fíjate que solo eso me dijo. Y nos deja más con dudas. El mensaje de Dios es completo, mis hermanos, no es a medias. Si usted lee todas las profecías que los profetas les dieron a las personas o a los pueblos, les dice día, hora, les dice lugar, les dice todo, absolutamente todo. Queda la cosa clara. Asuma su responsabilidad. Es otro de los principios específicos que yo quiero compartir con ustedes. Principio general número 4: el profeta habla de parte de Dios, es la fuente de su autoridad. Los brujos, su fuente de autoridad, ¿qué son? Espíritus. Digamos, vea usted la diferencia entre lo que es decir un mensaje profético y, por ejemplo, dar una charla motivacional. Eso se llama retórica. Nuestros políticos utilizan los mítines, ¿sí? Utilizan el recurso retórico. Eso se llama hablar bonito, hablar bien. Pero su fuente de autoridad es la necesidad, el conocimiento, las necesidades de la población, lo que quieren escuchar. Algunos hasta como les divierten las vulgaridades, las malas palabras. Todo mundo risa y risa. Pero esa es su fuente de autoridad. Pero la fuente de autoridad del profeta es Dios. No tema cumplir su ministerio. Si usted tiene dones proféticos, no tema cumplir su ministerio, aunque por ello sufra. Vemos en la Escritura profetas. Ahí tenemos al profeta Jeremías, el llamado profeta llorón. A mí no me gusta en lo absoluto darle ese calificativo al profeta, porque mi respeto, lo admiro mucho. ¿Sabe usted cuántos años profetizó Jeremías? Y él decía, más de 20 años diciendo: violencia y destrucción viene a esta ciudad. Lo abofetearon sus mismos colegas sacerdotes, lo abofetearon, lo pusieron en un cepo, se burlaron de él todo el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? El ministerio de él era exitoso. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo un propósito de Dios, aunque así, como decimos en buen chapín, se lo llevara a la tiznada. ¿Cuántos se convirtieron en Jerusalén? Usted conoce la historia. No hay evidencia de que se haya convertido uno solo, que alguien haya atendido esa palabra profética dada por 20 años. El profeta sufrió todo el tiempo y él decía: Señor, ya no aguanto, pero tú me has seducido, tú me llevaste, tú me hiciste violencia al punto de que tengo que dar esa palabra. Hay un fuego dentro de mí, pero ya no lo quiero, pero lo sufro. Pero Dios le había dado una promesa: te levanto por profeta a las naciones, te levanto como un gran pilar, te levanto como una puerta de roble, contra ti pegarán, pero tú prevalecerás. El profeta Isaías muere aserrado, ¿sí? Con una sierra lo parten en dos. Esa es la suerte de los profetas. Pero no temieron cumplir su ministerio. No tema cumplir su ministerio. Yo recuerdo en este ejercicio, ¿verdad? Cuando Dios nos habla y nos motivaban los hermanos, después de tener ciertos tiempos de oración y aquello, y buscar a Dios, de repente Dios me dio una palabra para un hermano.
Y sabe que dijo el hermano frente a todos, ¿verdad? Estamos ahí los líderes de la iglesia Verbo Antigua. Y me dice: yo rechazo esa palabra, me dice. No dejó de mellarme, de afectarme. Pero me dice un hermano anciano: mire, me dijo don Quique de León, no sé si ustedes los conocieron, fue mi mentor. Me dice: mire, Sama, me decía por Samayo, ahora mire, Sama, me decía, esa palabra que usted dio fue palabra de Dios. Si él no lo quiso recibir, es su problema, usted no se preocupe. Porque a veces por pena, le voy a decir esa palabra al anciano que preside, o a una persona que yo lo considero pues más alto que yo. Era el caso de Samuel. Samuel era un niño cuando Dios le empieza a hablar. Y saben, él va creciendo, ¿verdad? En ese mover profético, y siendo un jovencito le da una palabra profética, le dice: ve y dile a Elí. Elí era el sumo sacerdote en ese tiempo: yo te quito, vas a morir porque no has estorbado a tus hijos. El profeta, Elí, por la experiencia que tenía, le dice: yo sé que Dios te ha hablado. Y el muchacho Samuel temía darle esa palabra, pero él le animó, le dijo: dale, hazlo. Y aunque fue afectado por él, Samuel no guardó palabra alguna, porque con pena le hubiera dado tal vez la mitad de las cosas, ¿verdad? Dice el Señor que debes de educar a tus hijos, ¿verdad? Si no, Él te va a quitar. Esa no era la palabra. Sin pena se lo dijo. Otra: no se entristezca más de la cuenta cuando menosprecien la profecía. Ya les puse mi ejemplo. Puede ser que lo menosprecie. Otra vez me vas a decir, ¿qué me vas a decir? ¿Verdad? A veces hasta se burlan. Y entonces se inhiben, ya no lo dicen. Otra: a nosotros los que escuchamos, porque he hablado de aquellos a los cuales el Señor usa para hablar, pero también nosotros tenemos una responsabilidad, los que oímos. No recibamos la profecía a la ligera, no la menospreciemos, recibámosla como un mensaje de Dios. Porque si Dios, por ejemplo, nos estuviera aquí hablando, claro que nos quedamos y estamos ahí atentos, pero recordemos, Dios habla a través de los hermanos que tienen dones proféticos, y habla también a través del profeta. Número 5: el mover profético es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso no debe menospreciarse, por eso debe tomarse en serio. Tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos. Debemos de entender, mis hermanos, que si bien no todos tenemos dones proféticos, porque Pablo dice, miren, como en el cuerpo, ¿verdad? Los dedos inclusive son diferentes. La mano no es igual que el pie, el ojo no es igual que el oído. Es decir, como en un cuerpo todos los miembros son diferentes, así son los dones. No a todos les ha sido dado, yo me incluyo, nos ha sido dado el don profético. Pero los que tienen ese don, ¿sí?, utilícenlo apropiadamente. Y sabe una cosa, esto del regalo de Dios no es para el que quiere tenerlo. Porque cuando yo me pongo a pensar lo que dice la Escritura, por ejemplo, dice, vamos a ver, Santiago dice: no os hagáis muchos maestros. Y Dios me levantó como maestro. Digo, Señor, qué valiente ganga. Entonces, si me dieran a mí escoger, yo les aseguro que yo escogería el don de hacer milagros, y seguramente escogería también, dentro de los dones que mejor me apetecerían, el de ser profeta. Claro que sí. De hecho, en la iglesia de Corinto,
los hermanos que tenían esos dones se pavoneaban diciendo: mira, yo soy profeta, y vos que tenés el de servicio, ay Dios, no, mira, yo soy profeta. Pero no es para el que quiere, porque hoy día dicen que hay escuelas de profetas. En una oportunidad, después de dar un mensaje allá en Verbo, se me acerca una hermana que, por cierto, llegó cierto tiempo y ya no. Me dice: hermano, yo quiero hacerle una pregunta, me dijo. ¿Usted qué opina de las escuelas proféticas? Dije yo: vamos a ver por dónde va. Antes de darle yo mi opinión, y más bien yo no le di mi opinión, fue y cuéntame, ¿y por qué usted me hace la pregunta? Es que fíjese, hermano, que yo quiero ver si ingreso, ¿verdad? Si me inscribo en una escuela profética. Yo sabía que por ahí más o menos iba el asunto. Yo le dije: mira, hermana, ¿usted tiene el don profético? Y pues fíjese que yo la vi duditativa, porque mire, le dije: si usted no tiene el don profético, de balde es que se meta a esa escuela. Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que da los dones. Yo no puedo escogerlos. Yo no escogí ser maestro y me siento privilegiado. Usted puede identificar sus dones. Ahí tenemos materiales, ¿verdad? Marquitos, en el SEB, ¿verdad? Hay por lo menos 3 tests para descubrir qué dones tenemos. Y saben, ese don o esos dones que tenemos, Dios nos lo dio, no los escogimos. Dios nos preparó desde el vientre de nuestra madre para manifestarlos acá. Entonces, el don profético no tiene que ver con el que quiere. Al fin y al cabo, como dice la Escritura, no es del que corre y no es del que acciona, es el que Dios tiene misericordia. No existen en la Biblia escuelas proféticas, no lo hay. Algunos dicen: no, pero mire esos hijos de los profetas. ¿Saben una cosa? Lo que quiere decir hijo en el texto sagrado es, en primer lugar, tiene que ver con aquellos que profesan. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué profesión es acá? Digamos, un carpintero. La palabra que se utiliza de hijos de carpinteros quiere decir que eran del gremio de los carpinteros. Y cuando se habla de hijos de los profetas, quiere decir que pertenecían a una comunidad de profetas. Pero ¿sabe una cosa? Los eruditos han descubierto que eran comunidades que vivían bajo la sombra o bajo la cobertura de un profeta, sin que necesariamente ellos fueran profetas. Es que Samuel organizó las escuelas, es falso. Es que estuvo en Ramá, que estuvo en Jereatim, que estuvo en Silo, y ahí organizó. No hay evidencia. Samuel lo que hizo era ejercer judiciatura, es decir, ejercer como juez y como sacerdote en esos lugares, pero no organizó ninguna escuela de profetas. Ahora, ¿para qué nos pueden servir las escuelas de profetas? Yo, sin saber exactamente, y ni quiero saber qué es lo que en esas escuelas de profetas enseñan, más o menos por ahí alguien me enseñó un manual de una escuela profética y medio lo vi. Pero saben, porque si a mí me dice: mire, y usted, pero yo tengo el don o los dones proféticos, ¿me aconseja meterme a una escuela? Bueno, en primer lugar, yo le aconsejaría: vea si es una escuela seria. ¿Quién la dirige? Debe de ser profeta. ¿Cómo lo reconocen? ¿Quién lo reconoce? ¿Cuáles son las muestras de que él es profeta? Y usted ya sabe cómo juzgar si es profeta o no. Pregúntele a sus líderes qué le recomiendan. Y si todo apunta a que sí, yo le aseguro que si usted tiene dones proféticos, usted ahí los va a potenciar. Pero si usted no los tiene, por mucho que usted quiera, no se va a graduar de profeta. Porque el profeta, para ser profeta o tener dones, dones proféticos, es el Espíritu Santo que en su soberana voluntad se los entregó a usted. ¿Sí?
De lo contrario, por mucho. El don profético no se transfiere por, como se dice, es que por la unción. Mire, disculpe, por ejemplo, nosotros vemos ahí a un Elías que con un Eliseo ciertamente le entrega el manto, en fin, todo ese simbolismo, pero Dios le dice: ve, Elías, ve y unge al rey de Damasco, ve y unge también a Eliseo, porque va a ser tu sucesor. Porque es el mismo principio. Para ser profeta, tener dones proféticos, usted debe tener, número uno, el llamado de Dios. Si Dios no le llama a ese ministerio, perdónenme, y lo principal, que usted tenga el don. Entonces, que no lo engañen, que por ahí aparece escuela de profetas, ¿verdad? Venga, ¿verdad? Y aquí lo vamos a adiestrar o le vamos a enseñar a ser profeta. Si usted no tiene el don, perdóneme. Eso es lo que dice la Biblia. Las escuelas proféticas son para quien tiene el don, a fin de potenciarlo. Hay otra cosa. Dios nos habla a todos. ¿Puede utilizarnos en algún momento? Claro que sí, ya le puse yo el ejemplo. A mí Dios me habla muy esporádicamente. Claro, cuando yo tengo mis devocionales con Él, o cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Pero yo sé cuando de repente tengo una palabra profética de Él, como por ejemplo cuando Dios me mostró y me dijo, ¿verdad? Si tú tienes el significado de esa palabra profética, o cuando yo me animé a darle esa palabra profética a este hermano que la despreció. Yo de vez en cuando, Dios nos habla a todos, no importa si tenemos o no tenemos el don. De repente, en una reunión, Dios nos usa, porque como yo digo, si Dios utilizó a una burra, ¿por qué no va a utilizar yo? No les voy a decir burros, ¿verdad? ¿Por qué no va a utilizar a este burro? ¿Saben ustedes que el profeta Balaam, ¿verdad?, no le atinó a la voz de Dios? Pero su burra en la que él cabalgaba sí escuchó la voz de Dios. Y cuando él la golpeaba para que caminara, le habló y le dijo: no puedo. ¿Acaso no escuchaste tú la voz de Dios? Yo sí la escuché y de aquí no paso. Y el Señor les dijo a los fariseos, cuando todos proclamaban, cuando todos anunciaban la voz profética, la profecía que hablaba del Señor Jesús: Hosana al Hijo de David, en la entrada de Jerusalén, ¿se recuerdan? Y le decían los líderes: cállate a estos, hombre, qué ridículo están haciendo. El Señor les dice: si estos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Si Dios puede utilizar piedras, si Dios puede utilizar animales, claro que nos usa a nosotros también. Ahora, si no tenemos el don, si no tenemos los dones proféticos, es mejor consultarlo. Fíjese que, hermano, yo pienso que Dios me habló. Consultémosle a Marquito, consultémosle a los miembros del consejo y bueno, ¿verdad? Porque Dios nos habla a todos, pero eso no quiere decir que todos seamos profetas o que todos tengamos dones proféticos. ¿Queda claro eso? Vale. El principio número 6. En el Antiguo Testamento, el don profético como don es muy especial y tiene dos funciones. Cuando se piensa, la función número 1 se llama función predictiva. Normalmente, usualmente, cuando se habla de profetas, pensamos en una persona que va a dar un vaticinio. Dice el Señor que mañana va a haber un terremoto. Dice el Señor que, es decir, que va a predecir algunas cosas. Eso es tan solo una de las cosas que los profetas hacían en el Antiguo Testamento. Le decían al rey: te vas a morir, o le decían al rey: mira, pues el Señor dice que por cuanto te arrepentiste, entonces vas a vivir 15 años más, etcétera. Predicción. Pero la función del profeta en el Antiguo Testamento es una función que se llama predicativa, que tiene que ver con amonestar, con incentivar al pueblo a permanecer o a volver a los caminos de Dios. Es decir, una función de exhortación.
No solamente es el profeta o quien tiene dones proféticos de estar prediciendo qué cosas van a venir, es también en determinado momento reconvenir al pueblo, decir, miren, disculpe, dice el Señor, de que pues nos hemos acomodado espiritualmente y Él quiere, ¿verdad?, que nos volvamos a Él, que hagamos tal y tal cosa. Es la función de la función de los profetas, es lo que Jeremías, Ezequiel, Amós, todos los profetas que fueron enviados tanto al reino del norte como al reino del sur para que se arrepintieran y Dios no los destruyera, eran funciones amonestativas, eran funciones predicativas. Por supuesto que juntamente con la predicación había predicción, y si no lo hacen, dice el Señor que raerá esta ciudad, sus hijos van a ser llevados en cautiverio, y efectivamente así fue. Otra de las cosas, algunas personas dicen, hermano, yo tengo una palabra del Señor, es decir, piensan que esa es una profecía, y entonces pasan, tal vez aquí no, pero allá en verbo antiguo así, entonces pasan con la Biblia, algún pasaje de la Biblia, y lo leen y se sientan. Y uno que espera, bueno, sí, la misma Biblia nos da en determinado momento, ¿verdad?, un mensaje del Señor. Pero si no nos dicen qué significa eso, mis hermanos, para mí, discúlpenme, tal vez yo soy radical, esa es una pérdida de tiempo. Quien dice tener una palabra, y yo no lo descarto, puede utilizar, un profeta podía utilizar alguna palabra de Dios. Por ejemplo, Daniel, en su oración con Dios, ¿verdad?, para que hiciera algo en pro de ellos, le dice, Señor, el profeta Jeremías habló de un tiempo de 70 años que estaríamos cautivos, Señor, ya se ha cumplido ese tiempo. Pueden utilizar una palabra, puede ser una porción bíblica, pero ¿saben una cosa? El profeta o la persona que tiene dones proféticos debe decir, hermanos, esto significa tal cosa, o esta es la aplicación de esta porción. Pero saben, ese ejercicio de explicar la palabra como yo lo estoy haciendo y de decir, este es el significado de la aplicación, se llama homilética, no se llama profecía. Entonces seamos honestos. Una persona que dice tener una palabra del Señor a través de la Biblia, viene, la da y la explica, está dando un sermón, no una profecía. Eso no quiere decir de que no se pueda hacer, solamente aclaremos las cosas. Aclaremos las cosas, cada cosa por su nombre. Por lo tanto, de lo que hemos hablado, profetizar no es solamente vaticinar, sino también vaticinar cosas positivas. Porque hoy día la moda de los profetas actuales es vaticinar todo bendición. Dice el Señor, que es otra cosa que uno no sabe ni entiende. Dice el Señor que estás presto a tomar la tierra prometida. Y uno dice, ¿y cuál será mi tierra prometida? Por eso les decía, hermano profeta, no me compliques. ¿Cuál es mi tierra prometida? A veces usan algunos pasajes que yo digo son tan absurdos que inclusive no tienen que ver en lo absoluto. Discúlpeme que yo soy tan pelado para decir las cosas. Eso, mire, yo y eso tiene relación con la profecía, ¿verdad? Porque es de la tierra prometida. Dice el Señor que terminó el tiempo de tu cautividad. ¿Y cautivos de qué estamos? Es como cuando cantamos, y hay una canción, ¿verdad?, muy pegajosa. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y yo sí me quedo así, mira. Dejo de danzar, dejo de cantar, porque eso no tiene sentido para mí. Y yo se los digo a los hermanos
lo tratamos en el consejo. Miren, mucha esa canción ya no, hombre, o sea, no tiene sentido. La Biblia dice que somos libres de pecado, en fin, eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Están conmigo? Pero tampoco se trata de decir todo es positivo. Dice el Señor, ¿verdad?, que te va a entregar esto y lo otro. Dice el Señor que vas a hacer. Pongan ustedes atención a las profecías de hoy día. Todo es anunciar cosas positivas. Es una gran inyección emocional que lo que hacen, ¿verdad?, muchas de las personas, no solamente los profetas, también las prédicas de hoy día. Se ha dejado la palabra de Dios, no se menciona ni siquiera ningún texto bíblico. Lo que se hace es inyectar emociones a las personas ríen, las personas lloran, las personas brincan en un pie, se paran en dos manos, hacen todo lo que los profetas o los predicadores dicen. ¿Y saben qué? No mencionan ni siquiera nada de la palabra de Dios. Uno se queda sorprendido. Y salen llenos emocionalmente, porque hoy día, en estos tiempos, la gente se llena emocionalmente, pero en el fondo se quedan vacíos. Si le toca que decir cosas que no sean agradables, pero Dios le envía a decirlo, dígalos, hermano. Los profetas no se guardaron absolutamente nada. Hay un Natán que le dice, después de decirle, te quiero contar que habían dos dueños de rebaño, y resulta de que el que tenía muchos rebaños le quita, ¿verdad?, la única ovejita a aquel, ¿verdad?, y la mata. Y qué desgraciado, dijo el rey David, ¿verdad? Si hubiera sido Chapín, desgraciado. ¿Quién es ese? Ese eres tú. Claro, mis hermanos, hay un orden. Porque por mucho que el Señor le revele, por ejemplo, un pecado de esos escandalosos, como por ejemplo, ahora, hermano, al que está hasta allá, Dios me mostró que tiene un amante. Ay, Dios, miren, eso es un escándalo, eso no edifica. Pero es cierto. Entonces mejor acérquese con Marquitos. Disculpe, hermano, solo fue un ejemplo, ¿viste? Perdóname. Con Marquito, fíjate que esto y esto, o puede ser, dice el Señor, ¿verdad?, que a la libra, ¿verdad?, de azúcar o de frijol que estás vendiendo solamente tiene 15 onzas, no 16. Dígaselo en privado. Consulte, porque no se le vuelve un escándalo. Claro, aquí hay formas, pero no solamente se trata de decir cosas positivas. Si el mensaje de Dios es juicio, es juicio. Si el mensaje de Dios es que vuelva usted al camino, dígaselo. Aunque es que se va a molestar. A veces, mis hermanos, un ejercicio sano, ¿verdad?, con alguien que de repente, a saber cómo lo va a tomar, es acompañar. No tengas pena, yo te voy a acompañar cuando le digas la palabra. No sienta raro denunciar el pecado o amonestar. No toda profecía dice bendiciones, también puede anunciar juicios. Otra de las cosas, mis hermanos, por el amor de Dios, a esto le llamo yo, no use arcaísmos. ¿Qué quiere decir? Algunas palabras que están en el texto bíblico que nosotros en nuestra cultura no las entendemos. Y hay algunos profetas, inclusive profetas internacionales. Yo en una oportunidad, un boletín que vino de otro país, que no digo quién es para no ensuciar la reputación del profeta, a quien respeto, pero yo le dije aquí que yo leí esta profecía del profeta fulano de tal, y todo era algo así, ¿verdad? Dice el Señor que Él tocando su trompeta y esto y lo otro, y que como la lluvia temprana y la tardía va a ser todo lo que, por ejemplo, en la forma en que los profetas lo dijeron. Estaba diciendo, yo le digo, Quique, yo no entiendo. ¿Qué quiere decir esto? A David, que es mi amigo, ¿sabe? Con David, nuestra primera iglesia en el hogar, nos pusieron juntos a David y a mí. Y usted que conoce a David sabe que es muy distinto a Carlos Amayoa. Él es acelerado y mis revoluciones son bajas. Y en fin, ¿verdad? Él es
él es sanguíneo y yo soy colérico y chocaba la piedra con el coyol. Pero hemos madurado. Y yo le digo al profeta David, ¿verdad? Y por cierto, el libro se lo dedico a él como mi amigo. Tenemos más de 30 años de ministerio y juntos empezamos con David. Si le contara cada metida de patas que tuvimos, pero eso es para otra ocasión. Pero yo le digo a David, David, ¿por qué la forma de dar una profecía son con arcaísmos bíblicos? Hay dichos que en algunas culturas, inclusive algunas palabras, que en otras culturas tienen un significado distinto. Cuando yo estuve en Ecuador, lo primero que me recomendaron o que me advirtieron las personas, mis anfitriones fue: mira, ustedes utilizan mucho esta palabra, no la vas a decir aquí porque aquí significa tal cosa. Wow, dije yo. Ya no digo la gran chucha, porque es lo que decir, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué quiere decir chucha acá? Y me explican. Y digo, wow, si no me lo decís, que metí de pata. ¿Qué es eso de la lluvia temprana y la tardía? A ver, explíqueme usted cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. ¿Qué es eso? Eso no lo entendemos nosotros. Eso no necesitamos algún comentario bíblico, a alguien que tenga estudios, ¿verdad?, especializados y eso. Entonces imagínense ustedes. Entonces, mire, yo les digo, como le dije una vez, mira, si ese es tu estilacho, como dice mi esposa, es que ese es el estilacho, hombre. Está bueno. Si ese es su estilo de decir las cosas, use los arcaísmos, pero diga, hermanos, esto quiere decir esto y esto. Es como la palabra, ¿verdad?, que yo andaba averiguando. Dice el Señor que el que camine, que empiece a caminar más rápido, y el que esté caminando más rápido, que corra, y el que corra no sé qué. ¿Qué es eso? Cada cultura tiene sus formas de decir, se llaman arcaísmos. ¿Y por qué arcaísmos? Porque son uso de palabras, de frases, de expresiones en una cultura antigua, ¿verdad? ¿Por qué no decir, en lugar, dice el Señor que así como la lluvia temprana, probablemente, bueno, tal vez ustedes aquí en una comunidad que está pues cerca, ¿verdad?, con las prácticas, se me está yendo el tiempo, agrícolas, usted puede entender eso, pero ¿saben qué? Sería más efectivo. Dice el Señor que así como el agua de mayo. Eso sí se entiende, ¿no? A ver, les prometo avanzar un poco más. En el Nuevo Testamento, el pasaje de referencia es el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, y es un pasaje muy, muy largo, que por asuntos de tiempo es un pasaje del 2 prácticamente. Utilizo luego el 2 y 3, me paso al 6, versículo 7, el 8, y luego utilizo los versículos 32 y 33. Es una porción muy grande, léala en su casa, por favor. De todas maneras, estas notas las tiene Marquitos. Yo les autorizo para que usted pues tenga una copia de ellos, y porque es mucha la información que le estoy dando, ¿no? Pero a ver, de ese pasaje el apóstol Pablo distingue, o más bien en el Nuevo Testamento se distingue el profeta de los que tienen dones proféticos. Ya explicamos un poquito eso, ¿no? Y que aquellos que tienen dones proféticos, si usted lo ejerce, sus dones proféticos, puede llegar a ser reconocido profeta. En Primera de Corintios se menciona el don de profecía, pero por ejemplo en Efesios capítulo 4 se menciona al profeta como un don. Nosotros en Ministerio Verbo les llamamos los dones quíntuples, ¿sí? Ahí está el profeta, ahí está el apóstol, ahí está el maestro, ahí está el pastor y ahí está el evangelista.
Básicamente, la profecía en el Nuevo Testamento tiene tres objetivos: edificar, exhortar y consolar. Y responden a las preguntas para que nosotros seamos perfeccionados, porque ese es el propósito de los dones. El propósito de los dones proféticos, al igual que cualquier otro don, es perfeccionarnos a nosotros, edificarnos a nosotros. Por lo tanto, edificar, exhortar y consolar responden a las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos ser perfeccionados? Edificar, ¿verdad? ¿Cómo enmendar o persistir? Eso es exhortar. O bien, ¿cómo superamos el sufrimiento? Eso es consolar. Si decimos nosotros que dentro de la iglesia hay un mover profético y no cumple estos tres objetivos, miren mis hermanos, hay que examinar, hay que evaluar y hay que recomponer esas funciones o ese ejercicio de los dones proféticos para que edifiquen, para que exhorten y para que consuelen. Cosas prácticas. Existe el don de lenguas y Pablo dice que el don de lenguas puede convertirse en una profecía siempre y cuando haya una interpretación de eso, porque se dan cuenta, pasan, ¿verdad? Porque es el estilo, ¿verdad?, de algunos o la forma de algunos, y empiezan a hablar en lenguas y luego se bajan. Y entonces Pablo dice, perdónenme, eso de hablar en lenguas que no tiene interpretación, si no tiene interpretación, el apóstol Pablo dice, ¿qué significa esto aquí en Verbo San Martín? Cállate, cierra la boca. ¿Por qué? Porque nadie lo va a entender. Pero si de repente, porque Dios puede obrar, por supuesto, hay alguien con don de lenguas y de repente por ahí, porque mire, Dios me dio una palabra pero en lenguas. Espérame, hermanos, la hermana fulana de tal tiene una palabra en lenguas. ¿Hay alguien que Dios le haya dado la interpretación? Vean ustedes, ni siquiera está pasando aquí la hermana. Y curioso, ¿verdad? Alguien levanta, a mí me la dio, hermano. Vengan los dos. O puede ser esta persona, ¿verdad? De que voy a dar una palabra, ¿verdad? Voy a hablar en lenguas. Ajá, ¿y tenés la interpretación? Pues no. Entonces vamos a preguntar, y si no, mira, no se aventure a dar una profecía que parta de una visión si no sabe el significado. A veces, ¿verdad?, resulta, fíjate que el Señor me mostró esto y empiezan a describir una visión, que es un pensamiento que puede venir, ¿verdad? Interesante, como lo que me decía esta hermana, aunque estaba sustentado en un pasaje bíblico, pero otras veces no necesariamente en un pasaje bíblico, pero dice de que Dios me dio esta visión. ¿Y sabes su significado? No, fíjate. Ora y pídele su significado. Es lo que les decía, no nos dejen a la imaginación. Porque quién sabe si por ejemplo, a veces fíjate que tuve un sueño, ¿verdad? Comió churrasco muy de noche y se fue a acostar temprano, le hicieron mal los frijoles, ¿verdad?, parados, ¿verdad?, con crema que comió. El subanic, delicioso el subanic, ya se me hizo agua la boca. No deje nada a la imaginación, sea claro. No obstaculice, oigan bien, no obstaculicen la simpleza del mensaje de Dios. Si alguien se sabe comunicar, mis hermanos, es Dios. Pero por eso yo, ¿verdad?, estoy, ¿verdad?, tentado a ponerle en mi libro, hermano profeta, no me compliques.
No le transfiera la responsabilidad a Dios. Fíjate que Dios me dijo esto y esto, pero te lo digo. Y nos quedamos así, ¿va? A saber. Pero seguramente Dios te lo va a revelar. ¿A qué? No le transfiera su responsabilidad a Dios. Ya lo había dicho, la Biblia nos permite juzgar toda profecía. Eso está en 1 Corintios capítulo 14 versículo 29. Es decir, evaluemos. No es cuestión de saber, ya lo veré. No, tómelo con reverencia. Diga, ok, muchas gracias. Cuando a mí me dan palabra, yo soy muy mesurado a decir muchas gracias, te lo agradezco. Voy a orar. Si yo no estoy claro, si me parece algo raro, ¿sí? Y por eso es muy sano cuando hay palabras en la congregación que se filtre con los hermanos, porque eso así se llama en nuestro ministerio, ¿verdad? Nosotros siempre había uno de los miembros del consejo decía, a ver, fulano y sutano, o por lo regular quien preside, va a juzgar las palabras proféticas que haya. Filtros, ¿sí? Y si aún tiene duda, ore. El mensaje profético debe de ser ordenado. Eso es lo que Pablo está tratando de hablar ahí en Primera de Corintios capítulo 14. Había un relajo. Y de ser posible, ese mover profético, esos dones proféticos estarán en coincidencia con el mensaje y con las canciones. Pero las canciones dicen una cosa, el mensaje dice otra y el mover profético por otro lado. O bien, a veces nos toca, ¿verdad? Porque hay 3, 4, 5 hermanos y resulta que como decimos, cada loco con su tema. No dudamos que de repente Dios pueda hablar, pero resulta de que el tema es este. Entonces, ¿sabes qué? Esa palabra yo te voy a decir cuándo la vas a decir. Entonces, por lo regular uno encuentra un momento después del mensaje para que no sea un chirmol, ¿verdad? Del mensaje. Sí se puede ordenar. O en determinado momento le decimos, espérate, yo te voy a decir cuándo. De repente, mira, la próxima semana que es el tema, queda como anillo al dedo. Al fin y al cabo, no es algo urgente, a menos que dice Dios, que le diga al hermano fulano. Bueno, hay otra cosa, mis hermanos. Algunos suelen dar palabras proféticas personales desde acá hacia la persona. ¿Por qué eso? Déselsela a él o a ella. Si es para ella, no es para edificación de todos, es para él o para ella. Vamos a ver. El profeta conoce sus límites hermenéuticos, es decir, a menos que usted sea maestro, pues por eso hay maestros. Y yo no entiendo, el Señor me reveló tal cosa, pero yo no entiendo tal cosa, como me dijo esta hermana. Y voy a terminar con esto. El profeta modela con su conducta la dignidad que posee. Si usted tiene dones proféticos, siéntase usted privilegiado, dé un buen testimonio. Si usted profetiza, por ejemplo, ¿verdad? Dice el Señor que cuidemos nuestro cuerpo, porque recuérdense que es templo del Espíritu Santo, esto y lo otro, y evidentemente Él es un descuidado de su templo. Imagínense, ¿sí? Finalmente, no profetice por lucro. La Biblia dice que Balaam cayó en el error y profetizó por lucro. El negocio profético es tan descarado hoy día. Aquí me voy a tirar. Y este es un símbolo, ¿verdad? De que estoy muerto y para resucitar, ¿verdad? Necesito, ¿verdad? Dinero. Y ahí van los dólares. Bueno, no aquí en Guatemala, en otras partes. Los dólares. Todavía no es suficiente. El Señor no me revela que me levante. Miren, hermanos, aparte de ser un show penoso, eso es profetizar por lucro. Termino. Me faltó uno.
pero ya es tarde y no los quiero incomodar. A manera de consejo tengo 3. El primero, para los que tienen dones proféticos, les resumo lo que he dicho. No tema utilizarlos, busque dirección para utilizarlos y cuándo utilizarlos, mientras madura en sus dones. Tengo un consejo para los profetas. Yo desconozco si aquí quizás hay algún profeta. Yo les digo, usen sus dones conforme a los principios bíblicos. Su autoridad está sujeta a la de Dios y no al revés. Nadie puede decir, por eso el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Es decir, ellos saben y ellos son responsables. Dios no le habla ni lo saca de sí, que de repente puede decir, ay hermanos, yo lo dije porque se me salió, discúlpeme, usted es responsable, es que dije tal cosa, como mi autoridad profética. Su autoridad no valen ni medio centavo. La autoridad de Dios sí, no nos confundamos. Los profetas son siervos, no son señores. Y finalmente, a los que escuchamos, los que no tenemos dones proféticos, porque alguien puede decir, yo no tengo ni don profético. Sí, pero escuchamos, nos edificamos con los dones proféticos. A los que escuchamos la profecía, no la despreciemos, recibámosla con respeto, con temor de Dios y busquemos genuinamente una confirmación. Y todos nosotros, mis hermanos, ejercemos una labor profética que es la de testificar a Cristo. Hagámoslo. No todos somos profetas con dones, pero todos, y ese era el último principio que quería compartirles, pero todos tenemos la obligación de anunciar el mensaje del evangelio. Hagámoslo de una mejor manera. Espero les pueda servir. Cuando imprima mi libro, yo le voy a decir a Marquito, ahí está, los que están interesados, con mucho gusto. Mis notas tienen la autorización, Marquitos, de dárselas a quien le interese. Hoy, que Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén. Tremenda y poderosa palabra.